Hola, ¿qué tal amigos? A continuación les vamos a presentar un tema muy interesante correspondiente a la materia de hongos de la licenciatura en biología por el Centro Universitario de la Costa. Nosotros somos Adán Villa y Denise Miranda y les vamos a presentar el tema de hongos destructores de madera. Comencemos. Los hongos forman un reino de la naturaleza. Durante muchos años se creyó que estos eran plantas, pero no poseen clorofila, por lo tanto no realizan fotosíntesis y no producen sus propios alimentos. Tienen un rol muy importante en el ecosistema, ya que son los encargados de la descomposición de la materia orgánica. Los podemos encontrar de diferentes formas, tamaños, colores, de manera microscópica o macroscópica y se reproducen por esporas. Las partes de un hongo están conformadas por el sombrero o pilio, el himenio que puede tener formas de láminas, poros o aguijones, el anillo que no siempre se presenta, el pie o estípite, una volva que no siempre se presenta y el micelio conformado por hifas. Los hongos se clasifican en 4 filos: Chytridiomycota, Zygomycota, los cuales son conocidos como hongos inferiores, y Ascomycota y Basidiomycota, conocidos como hongos superiores. Los hongos destructores de madera son aquellos que, como su nombre lo indica, se encargan de descomponer la madera. Esto ocurre porque las esporas entran a través de lesiones o aberturas naturales que tenga el árbol. Las hifas empiezan a extender por él y a nutrirse del árbol. Cuando tienen la humedad o temperatura adecuada, estos logran crear los cuerpos fructíferos, o lo que comúnmente conocemos como setas. Se puede dar en diferentes partes del árbol como raíces, tronco o las ramas. Los hongos xilófagos son aquellos capaces de destruir los componentes elementales de la madera, como lo son la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, a través de enzimas, produciendo un daño en la madera al que comúnmente conocemos como pudrición, y esto ocasiona que pierda sus propiedades mecánicas como lo son la resistencia, dureza y elasticidad. La descomposición de la madera se da porque los hongos xilófagos suelen atacar las capas de la pared celular. Las células vegetales están conformadas por 5 capas: la laminilla media, pared media, capa S1, capa S2 y capa S3, cada una conformada por diferentes proporciones de celulosa, hemicelulosa y lignina. Los daños que nos ocasionan son lo que comúnmente conocemos como pudrición, y existen 3 tipos de pudrición: blanca, castaña y blanda. La pudrición blanca es causada por hongos basidiomicetes y ascomicetes. Estos generan características macroscópicas y microscópicas similares. Pueden consumir primero la lignina o al mismo tiempo de los demás componentes de la pared celular, como lo son la celulosa y hemicelulosa. Dependiendo del tipo de hongo y de las condiciones de la madera, será la velocidad de la degradación. Existen 2 tipos. La primera es la pudrición simultánea. Esta se genera principalmente en maderas angiospermas, o sea, en árboles que tienen flores, y es causada por hongos basidiomicetes. Aquí las hifas se desarrollan dentro de las células del árbol, produciendo canales erosivos redondeados o en forma de U, debido a que consumen los 3 componentes de la madera, como ya mencionados, lignina, celulosa y hemicelulosa. Además, pueden causar un adelgazamiento progresivo de esta. La segunda es la deslignificación selectiva. Esta es ocasionada en angiospermas, plantas con flores, y gimnospermas, plantas sin flores, ocasionada por hongos ascomicetes y basidiomicetes. Estos generan una degradación en las capas con abundante lignina, como son la laminilla media y la S1, causando separación total de las células que ya fueron dañadas de las que no están ya dañadas.
La pudrición castaña ocurre principalmente en gimnospermas o pinos. Es producida por hongos basidiomicetes, los cuales ocasionan un oscurecimiento en la madera debido a que degradan la celulosa y hemicelulosa de las células del xilema o el tejido celular que se encarga de la conducción de agua, provocando que la madera tienda a fragmentarse en patrones cúbicos. La pudrición blanda es provocada por hongos ascomicetes y algunos basidiomicetes en maderas angiospermas o, por ejemplo, de manzanos y naranjos, entre otras. En esto existe una degradación principalmente de la celulosa y hemicelulosa de la pared celular en la capa S2, provocando patrones de degradación característicos como formas romboides en forma de V o de diamante. Muchas veces hemos visto el moho y nos hemos preguntado si es una planta, un alga. Bueno, la respuesta es un hongo filamentoso de pequeño tamaño, el cual crece en condiciones de humedad. Esa es su principal condición para que aparezca. Si aparece en la madera es un indicador de que está muy húmeda y se puede presentar en capas de color blanco, verde o negruzco. Los hongos cromógenos son hongos microscópicos capaces de producir coloraciones azuladas o negruzcas en la madera, pero estos no dañan la resistencia de ella ya que no afectan la pared celular de la madera. Sin embargo, muchas veces es rechazada por la coloración ya que las personas piensan que presenta algún tipo de pudrición y es muy común que estas coloraciones se dé cuando la madera ya fue industrializada. Después tenemos los hongos de pudrición. Estos hongos penetran la madera mediante sus hifas y permanecen ocultos en ella, lo que las hace muy difíciles de reconocer hasta que ya es demasiado tarde, cuando ya se han dado cambios de color o manifestaciones miceliares. En estados avanzados, la madera pierde su peso. Se estima que una pérdida de peso del 4% representa una disminución en la resistencia físico-mecánica de un 28%, por lo que la remoción de los cuerpos fructíferos no detiene la degradación de la madera. En este apartado veremos el tipo de sustrato. La riqueza de especies de hongos descomponedores de madera en un ambiente dado tiende a aumentar con el incremento en cantidad, tamaño, edad o tipo de madera. Esto influye directamente en la cantidad de especies de hongos que fructifican en un tipo determinado de recurso. El número de especies únicas en troncos es mayor que en árboles muertos en pie. La mayoría de las especies que pueden crecer en árboles en pie pueden crecer en troncos caídos, pero no de forma contraria. Y bien, en el tamaño del sustrato existe una correlación directa entre el tamaño del recurso y el número de especies de hongos que fructifican sobre este. El menor número de especies de hongos en unidades mayores de recursos se debe a distintos factores, entre ellos la menor relación superficie-volumen, que implica un menor área para la producción de basidiocarpos. Además, el tamaño del sustrato y el número de especies de hongos pueden estar relacionados además a la edad de la parte del árbol de la que provino dicho sustrato. Esto puede ser la raíz, el tronco, las ramas, etc. El estado de descomposición de la madera, desde recién caída hasta llegar a estar descompuesta casi por completo, es la variable más importante para determinar la composición de una comunidad de hongos xilófilos, según algunos autores. Sin embargo, la especie, tamaño, causa de muerte, órgano como raíz, tronco, ramas, y el microclima, como se vio anteriormente, son variables de importancia en la composición de especies fúngicas. Ahora les presentaremos las problemáticas derivadas de los hongos destructores de madera, en particular los hongos en su doble rol
causan grandes pérdidas económicas a nivel mundial por disminuir la durabilidad de las estructuras de madera. Por estas razones, la madera necesita ser protegida a través de algún tipo de tratamiento. Ni siquiera las maderas naturalmente durables son totalmente inmunes al deterioro, pues estas están expuestas por periodos suficientemente largos de tiempo en ambientes naturales. Esto es sabido desde tiempos muy remotos en que ya se aplicaban tratamientos de preservación para aumentar la durabilidad de la madera. En los últimos tiempos son de interés el desarrollo de métodos no químicos de tratamiento de madera y de preservantes eficaces de baja toxicidad al ambiente. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.